Bienvenidos a un nuevo episodio de Behind the Code. Nos encontramos hoy con la compañía de Fede Zawadi, un amigo de la casa. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo te trata Buenos Aires? Lluvioso está. ¿Está lluvioso? ¿Mejor que Córdoba? No, en Córdoba está soleado, me parece. Bueno, qué bueno que justo estabas acá cerca de la oficina y te pudiste sumar. Hola Marian, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? Contento de estar acá con Fede otra vez. Muy bien, qué alegría. Bueno, en este episodio contamos con Fede que estuvimos conversando la idea de transitar un concepto que muchas veces nos cruzamos en los diferentes proyectos. En algunos es mucho más necesario, en algunos es totalmente mandatorio y en algunos a veces en estadios muy tempranos como MVP no son tan necesarios, pero vamos a estar hablando un poco de lo que es Performance Engineering. Pero antes de empezar me gustaría un poco, Fede, que nos cuentes tu trayectoria y contarnos un poco de vos. Dale. Mirá, arranqué más que nada en educación una vez que me recibí de técnico, digamos. Y después, bueno, mi primer laburo formal fue acá en Movits, ya de desarrollador, digamos. Y siempre me tocaron proyectos que requerían arreglar algo o tenían algo picante y demás, y bueno, fue como mi escuela, Movits. Y después tuve pasajes por Taringa, Modo, muchas startups, digamos, otras consultoras. Bien, hubo algo en cripto, ¿no? Me acuerdo. Pues. Sí, justo en pandemia pasé full cripto un par de años. Claro, súper sensible. Bueno, ahí había un auge de la cripto bastante interesante, ¿no? Ahora sí. Ahora aflojó un poco y ahora no sabemos para dónde va. Está ahí como... Pero está vivo eso, ¿no? Sí, está vivo, pero viste que muchas veces el caso de uso... Ahora se tira menos de cabeza. Está más la IA u otras cosas. Y había mucho DeFi, que una vez que salió el DeFi del medio, es donde más se le encontró utilidad por ahora, por lo menos en el conocimiento general. Digo, no apareció una plataforma de traqueo de blockchain de algo súper famoso. Sí, no, son los exchange y wallets. Digamos. Mucho más de nicho. Bueno, y aprovechando que ya mencionaste que me acuerdo Fede arrancó su primer trabajo acá, era un Movit de literalmente 4 personas. Sí. Siempre me pasa igual, Siempre modo startup. Sí. A ver, el modo startup está bueno, pero bueno, también hay que llevarlo como hacia un equilibrio y un balance con la estabilidad. Me gustaría un poco, ¿qué te llevaste cuando te fuiste? Bueno, en esa época le agarrábamos proyectos en cualquier tecnología, diría. Sí. Había que agarrar proyectos. Entonces, bueno, vi desde, no sé, PHP, Java, .NET, Python, que ahí hay anécdotas, seguro. Nada, como que vi mucho muy de golpe, ¿viste? También en modo Software Factory que los proyectos duraban poco, digamos, 3 meses, 4 meses. Algunos están vivos hasta hoy día, ¿no? Pero, o sea, había que ver mucho, muy de golpe y resolver rápido también. Sí, importaban las horas, todo, digamos. Siempre uso el ejemplo que a veces la fábrica es como el CrossFit del desarrollo, ¿no? Era eso, sí. Donde hay que contextualizarse rápido, resolver y tratar de mantener los estándares de calidad. Y también un poco a veces, hoy hay un paralelismo con aquel Movits, donde hoy quizás con todo el advenimiento de la inteligencia artificial, esa capacidad más de diseño, de análisis, de arquitectura, ¿no? Empieza a tener otra preponderancia. Sí. Sí, porque en su época era muy importante, digamos, para nosotros diseñar y demás. De hecho, usábamos pizarrones que hasta el día de hoy están ahí, por lo que veo. Bueno, y después había picar código horas, digamos. Y ahora eso está medio desbalanceado porque el diseño está pesando más, probablemente. Sí. Y hay cosas que salen muy rápido con IA. Sí, hoy de repente quizás el volumen de tecleada ya no... Claro, sí, eso bajó. Bajó y es más... Es clave, ¿no? O sea, de repente vamos a citar a nuestro querido Bruno, claro. Que ya lo vamos a traer acá, lo vamos a sacar en algún momento en vivo, pero la importancia de cómo pareciera ser que vamos volviendo como al famoso, aquel analista programador que tomaba requerimientos, que tenía skills para hablar con el cliente, que podía hacer un diseño de datos, un diseño de clases, unos diagramas como para setear todo, y de repente
sí, ok, el desarrollador va a seguir existiendo, pero hay gran parte de toda esa construcción que hoy la hace la inteligencia artificial. Sí, sí. No, incluso de Bruno, de esa época me llevó, era muy amante de los datos. El número uno. Claro, sí. O sea, si había que escribir una query bien, era él, digamos. Sí. Y en esa época yo era muy fanático de tecnología, frameworks, y típico de Junior cuando arranca, ¿no? Yo pensé que iba a ser así, cabeza al detalle. Claro. Quiero mostrar mi tatuaje. Y lo hago súper analista todo, y se enfocaba en los datos, en las tablas y demás. Y hoy día te diría que eso es un skill de los importantes, y no tanto lo otro, ¿viste? De las abstracciones y esas cosas. Como que se puso más duro y al hueso, digamos. Y bueno, y un poco en el tópico de hoy, como hoy muchas veces usamos un framework arriba de otro y una abstracción arriba de la otra, resuelven mágicamente algo que termina teniendo un costo en runtime. Sí. Bueno, de esa época podemos rescatar la anécdota de había que cargar productos en tablets y demás, y eran, no me acuerdo si la combinatoria con precios daba millones de filas, ¿no? Que había que crear una base de datos y después copiarla a las tablets y demás, y ahí tuvimos que escribir un store procedure, no había otra, digamos. Sí, eso suele pasar mucho. Me acuerdo que era una integración con un ERP grande, con una cantidad de SKUs terrible, Sí. con un casi producto cartesiano contra los precios, porque las listas de precios estaban todas segmentadas. Claro. Y muchas veces al hacer eso, de repente quizás, no sé, Java, en Hibernate, trayendo objetos a mansalva a la capa de aplicación, no nos daba un tiempo de sincronización razonable, ¿no? Sí, no. Y había que hacerlo de madrugada o algo así, que dure minutos, no sé. Sí, y tal se cual. nos iba a horas. Exactamente. Sí. Bueno, hay un montón de casos, ¿no? De donde muchas veces, hasta a veces ha tocado romper quizás con algún diseño para mantener normalizada la tabla por la necesidad de negocio, ¿no? De responder a un saldo en vivo, que tenés un saldo actualizado cada una hora o algo así, por decir un ejemplo, donde vos decís, che, mirá, no hay manera, y el negocio está necesitando que este dato esté, y muchas veces pasa, ¿no? Donde hay que romper quizás con alguna cuestión técnica. Pero bueno, un poquito pasando al tópico, ¿qué es Performance Engineering hoy, Fede? Mira, te diría que es las cosas o cuestiones que hay que pensar de performance justamente de aplicaciones cuando necesitas o que empiezan a performar bien porque, no sé, vas a tener que escalar la operación, crecer en usuario, no sé, o procesar más pagos o calcular más de lo que sea. Y ya hay que pensar en cuestiones desde infraestructura hasta cómo diseñar justamente, no sé, de normalizar tablas, pensar en lo que no sería funcional, digamos, toda la parte no funcional del software, digamos. Y bueno, y requiere cabeza, digamos, de arquitecto, de diseño, de todo, digamos. Y conocimiento de muchas cosas al mismo tiempo, digamos. ¿Qué indicadores, herramientas sueles utilizar para guiarte a tomar las decisiones? Y siempre necesitas observabilidad de la aplicación, digamos. O sea, si la aplicación ya está funcionando, lo primero que tenés que ir a hacer es tratar de agregarle observabilidad con herramientas tipo New Relic, Data o algo así. Y depende de lo que quieras lograr, no sé, por ejemplo, si lo que te está afectando es que el usuario está viendo, no sé, algo muy lento o algo así, que a la fintech lo que les pasa, no sé, en líneas de caja de supermercados o lo que sea, están procesando lento los pagos o lo que sea. No sé, ahí tenés que medir latencia, digamos. O sea, cuánto están demorando tus servicios en responder lo que sea que tengan que responder, digamos. Un challenge que digas, esto fue jodido y lo logramos sacar. Y bueno, por ejemplo, cuando entré a Modo, la parte que les andaba lento era la parte de cálculo de promociones justamente cuando escaneabas QRs en supermercados o en cualquier lado, digamos. En general eso daba tiempos de respuesta medio malos. Y ese fue jodido por el tipo de tráfico que tienen, digamos. Incluso tenés que pensar que muchas de estas aplicaciones tienen efemérides. Le dicen no sé, cuando viene Navidad, Black Friday o lo que sea. Lo mismo le pasa a Frave y a todos los demás, digamos, que se dedican no sé, están contra operaciones de la vida real que son heavy, digamos, en cantidades. Y nada, tenés que estar preparado como para que tu aplicación pueda escalar para esos momentos, digamos.
Me pasó también pasando por el venta de entrada del Lollapalooza, digamos. Ahí yo no estuve tanto en la parte de backend, estuve más en la parte de front, pero nada, cuando se te conectan cientos de miles de usuarios en 5 o 10 minutos, tiran abajo lo que sea, digamos. Hay muchos optan por, no sé, poner una cola virtual, por ejemplo, hacen los recitales. Porque si bien, con el Lollapalooza nos pasó en la empresa que estaba en ese momento, si bien pudimos, no sé, hacer escalar nuestra aplicación a soportar eso, nuestros proveedores no podían procesar los pagos de tarjeta de crédito, todo eso, al rate que se lo estábamos mandando, digamos. Claro, porque, o sea, resuelto el primer cuello de botella, Hay otro. pasamos al segundo, ¿no? Sí. O Y sea, te diría yo que es eso, el Performance Engineering, es pensar qué cuello de botella tenés e ir destrabando, digamos, y siempre saber que existe otro cuello de botella. Digamos. Claro, que es parte. Sí, sí. Incluso en cosas tipo cloud me han pasado tener el cuello de botella, no sé, la cuota, el rate con el que puedes mandar mails. Tiene un límite AWS, no sé, Claro. 15 por segundo, por decirte. Entonces no puedes estar mandándolos a más de eso muchas veces. Y tal vez pedir más, no sé, hablar con AWS y pedirle, no sé, 100 por segundo. Primero que te lleva tiempo, porque tenés que tener ya conversaciones o lo que sea. Sí, pedir permiso. Sí, y después hay que ver cuánto te cobran. Entonces a veces también es un tema de costos también. Sí, aparte que en el universo de los mails, y que parece pavote, ¿no? Que uno está haciendo algo y al toque te llega un mail, hay un montón de mecanismos de blacklisting para evitar spam y qué sé yo, que es muy peligroso quizás no tener en cuenta eso y caer y terminar una blacklist y después ya la solución es mucho más difícil y a veces tiene un impacto en la marca, ¿no? Porque si te blacklistean tu dominio primario, fuiste, o sea, ya le pega derecho al negocio, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes. Sí. Sí, Bien. también pasan de esas. Me acuerdo una vez que me contaste algo que te había pasado, creo que fue con Taringa, porque Taringa tenía un tema de carga de concurrencia terrible y desde el nivel front, digamos, de cómo la importancia de la estrategia de React, ¿no? Claro, bueno, ahí lo que pasó es que tenían todo hecho en PHP, que estaba fácil la arquitectura de eso porque hacían una query a la base y había que calcular en PHP el front. Cuando lo trataron de modernizar y pasar todo a React, tienen temas de SEO ellos con Google y demás. Tenían en su momento. Y bueno, había que renderizar React del lado del server en una época en la que no existía Next.js ni nada de eso, ¿no? Y calcular un string en JavaScript no es joda, digamos. Pues o sea, el HTML al final es un string gigante. Exacto. Y nada, ahí eso también fue difícil, porque se había terminado todo el MVP y demás como para pasar a la nueva versión, pero cuando lo deployabas no toleraba el tráfico de todos los taringueros de esa época. Digamos. Era heavy. Y bueno, había que, no sé, hacer streams, digamos, ahí te vas como parte de diseño, no funciona justamente. O sea, vos tenés que servir la página, pero tenés que streamearla al navegador, no puedes calcular todo el string de golpe. Claro, no puede ir como un único bloque a renderizar ya el total, Claro. sino que tiene que ir como progresivamente renderizado. Claro, por cachos. Como cuando tenés que armar un archivo muy grande, no le puedes pasar un archivo de 1 tera al front o gigas, no se puede. Entonces tenés que agarrar chunks o cosas así, que es una técnica muy usual. Digamos. Y vas streameando hasta que se lo bajó, como si fuera Netflix incluso. Que para ver una película pasa lo mismo. Digamos. Tenés que empezar a pensar en esas técnicas, como para salir del paso. Sí, me acuerdo que una vez estuvimos evaluando un proyecto para hacer una app, que era una app de canales tipo streaming, pero más en vivo, y que era para montarla en la plataforma Samsung. O sea, creo que Tizen 05, alguna cosa así. La verdad que la pasamos bastante mal porque la documentación era pésima. Sí. Y en esa época obviamente no existía la IA para decirle, che, tirame un centro de cómo encaro esto. Y me acuerdo que está medido que creo que el usuario no se banca más de 1,5 segundos entre que uno le da el control remoto para cambiar de canal y que pasa al siguiente canal. Entonces es importante, ¿no? Muchas veces cómo impacta el performance de una aplicación en el usuario final, que en definitiva te pega al negocio. Bueno, a eso se le llama latencia percibida por el usuario. Digamos. Y puede ser que para vos sean buenos tiempos de respuesta, pero para el negocio no.
digamos. No sé, ponele en una línea de caja. No podés estar minutos en el ida y vuelta de escaneo del QR, cálculo promoción, o lo que sea. Tiene que ser todo lo más instantáneo posible. Y bueno, y en el caso de las aplicaciones, a Taringa le pasó también, que si no le mostrás la pantalla en 2, 3 segundos, te cierran la app o se van a otro lado. Digamos. Sí. Perdiste el usuario. Y bueno, hay medios de pago, se van a otro medio de pago, digamos, que les sea más rápido en el momento. O sea, desde efectivo que se salen de Haití, digamos, hasta se van a competencia, digamos. Entonces es medio heavy eso, sí. Bien. Y una arquitectura mínima, que digamos, si estás pensando en una app que va a tener mucho tráfico, mucha concurrencia, muchos usuarios, muchas operaciones, Sí. ¿no? No estamos pensando en quizás algo... Eso suele ser más B2C, ¿no? Cuando estamos en el segmento Claro. B2C, donde estamos de negocio a consumidor final, se suele dar mucho más que cuando estamos en el B2B, donde es una compra más entre empresas, ¿no? Entonces el tráfico, si bien es importante, la performance, el usuario, digamos, suele ser un poco más cautivo, es un cliente más típico, pero ¿qué cosas, digamos, sería un error de principiante no tener en cuenta a la hora de plantear una plataforma de ese estilo? Bueno, para empezar, desde el MVP en muchas de esas plataformas tenés que pensar en lo que es sincrónico de asincrónico, sí o sí, digamos. O sea, pensar que tal vez lo que va a ser más caro de calcular y el usuario lo necesita en el momento, lo encolás y lo procesás con otros servicios, digamos, que van al ritmo que vayan. Digamos. A Taringa le pasó justamente la parte de... Implementamos moderación automática de contenido, digamos. O sea, había moderadores manuales y para pasar a la moderación automática teníamos que usar unas APIs de Google de la época que analizaban imágenes y texto. Primero tiene una cuota, como decía, igual que los mails o lo que sea, pero además tardás en procesar eso hasta que se creó el contenido y vos lo marcaste como que es safe o lo que sea, tarda. Y nada, entonces tenés que tener charlas con producto, que eso a veces cuesta, de decirle, mirá, el contenido se va a ver durante 1 o 2 minutos sí o sí, sin curar, digamos, o sea, sin procesar. Y después lo marcaremos como no es seguro o lo eliminaremos, digamos. Pero incluso impacta en eso, digamos, en charlas con producto, como para pensar entre todos que hay cosas que tienen delay, digamos, y conviene hacerlas en background. ¿Qué nos conviene más? Decirle, che, estamos validando tu contenido y pronto Claro. lo aprobaremos, o lo mostramos y después lo removemos, básicamente, ¿no? Claro. Y eso, desde el lado del producto, va a haber escenarios donde sea algo factible y escenarios donde no. Claro, sí, sí. Y ahí el producto, bueno, tendrá que seguir si no muestra hasta que no sabe si es seguro, o sí, o sea, ya son decisiones de producto, digamos. Pero impactan desde el MVP, te diría, porque hay cosas que no puedes prometer directamente. O incluso esto en los pagos, motores de riesgo y cosas así. A veces tal vez corren uno más chico o hacen algo más rápido al principio y después, bueno, verán que la transacción al final no era segura y habrá que ver qué se hace a posteriori, ¿no? Claro, como el control de fraude, por ejemplo, ¿no? Claro. Digamos, bien, bien, bien. Bueno, y un poquito, hoy por hoy, a nivel infra, yo me imagino que deberíamos, mínimamente tenemos que estar hablando de balanceadores de carga, cachés de contenidos, digamos, recurrente, base de datos más específicas, ¿no? Porque a veces nos pasa que nosotros tenemos particularmente, yo siempre digo que tenemos un servicio tristemente célebre que se llama Rescue Team, ¿no? Donde muchas veces tomamos aplicaciones que se encuentran en algún tipo de situación crítica, con el objetivo de volver a la operación, recuperar la facturación y después empezar a armar los planes de corto, mediano y largo de cómo vamos a estabilizar la app. Y muchas veces nos pasa que encontramos que se busca resolver con base de datos relacionales Sí. algunas cosas que ya no sería una base de datos relacional lo más candidato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la importancia de considerar un Redis, considerar, no sé, inclusive colas Kafka, por ejemplo, para algún tipo de mensajería. O sea, empieza a haber, más allá de soy muy bueno programando React, soy muy bueno diseñando software y modelando, necesariamente tenés que tener
cuál es la arquitectura de hardware, por decirlo de alguna manera, nube que va a correr eso, ¿no? Sí. Es que en algún momento, como decías vos, arrancas con una base relacional, es lo más recomendable incluso, ¿eh? O sea, no complicártela al principio. Pero después tenés que ir pensando, cuando ya no está escalando, cuáles son las opciones, digamos. Y ahí lo complejo es que depende de lo que estés haciendo, de cada feature, digamos. Eso es lo complejo de entender a veces, ¿no? Entonces, no sé, habrá features que, no sé, es como decís vos, un Redis, un Dynamo, que ahora está más de moda, o son colas SQS, o sea, ya tenés que diseñar más complejo, digamos, todo. Bueno, pasó con la red social cuando trabajamos juntos que terminaron resolviendo en una base relacional indexada con en esquemas para poder acceder a los datos de los usuarios más rápido, porque había que yardearlos y acceder en un tiempo corto para que el usuario no pase esto. Che, me voy porque está tardando un montón. Claro, sí, te obliga a usar otras técnicas más heavy de base de datos. Y después a nivel de infraestructura hay cosas que hoy día tenés que poner sí o sí. No sé, ponele, vas a estar expuesto, como decías vos, B2C a muchos usuarios y necesitas un WAF o algo así, balanceador de carga, tener rate limit sí o sí de alguna forma porque te van a denegar servicios. Alguno se va a zarpar. Siempre. Sí. Sobre todo el mundo fintech los están tratando de hackear todo el tiempo. Esa anécdota. Sí, claro. Y bueno, hubo incidentes, por ejemplo, con CDNs, CloudFront, Cloudflare y demás, que se olvidaban de la regla, no sé, de rate limit justamente. La gente confiadísima que no los iban a atacar y qué sé yo, porque la CDN los estaba protegiendo y internamente a veces no tienen algo, digamos. Si no tiene la política establecida, claro, chao. Sigue sirviendo a lo loco, ¿no? Bueno, eso de la CDN también es importante, que nos pasó en muchos proyectos, que nos encontramos que no se guardaban imágenes en base de datos. Y las imágenes no son algo tan bueno de guardar en una base de datos porque pesan megas, digamos. Y ahí se te empiezan a desbalancear cosas también porque, no sé, pones una base relacional, no sé, un blog o algo así. Las páginas en disco y demás, o indexar eso, ya empieza a ser pesado. Borrar registros a la base de datos le va a costar más. Y sí, bueno, digamos, básicamente el motor de base de datos relacional, guardar binarios adentro, tiene que ser en casos muy específicos, sí, donde digamos sabemos que no va a crecer, sabemos que es algo muy chiquito y no amerita, pero suele ser uno de los problemas. Sí, yo me acuerdo de algunos casos, como por ejemplo, no sé, muchas veces pasa que en los e-commerce el menú de opciones o las categorías es un menú que está vivo, pero ir a buscarlo a base de datos y a endpoint cada vez es algo que, digamos, cambia, pero no cambia tan seguido. Entonces ahí, por ejemplo, es un candidatazo para meterlo en una Redis, y en todo caso, cuando vos tocas desde tu backend una categoría, invalidás caché, actualiza y estás, y eso le va a dar una performance terrible al usuario y le va a generar un cambio, ¿no? Para dar un ejemplo tonto. Pero bueno, sí, me parece que es importante, digamos, como desarrollador, a veces como desarrollador no estamos teniendo en cuenta dónde va a correr y en qué contexto va a correr, ¿no? Obviamente los equipos que están en este tipo de problemas tienen sus TLs, tienen sus arquitectos que están quizás mirando un poco más, pero a veces en la forma en la que accedemos a los datos, o por ejemplo algo que pasa un montón, es increíble pero pasa un montón, yo no sé, creo que en la mayoría se saltea base de datos en tercer año de la facultad. Algo pasa así. Y la clase de índice no va nadie. No va nadie. No va nadie a la clase de índice. No. Sí. Yo creo que también las abstracciones y los frameworks han hecho su parte, sí, donde, digamos, no han obligado quizás al desarrollador a ir tan abajo, ¿no? en el detalle, y entonces quizás lo que nos tocó empezar en la época donde no había framework de persistencia, digamos, es algo que es bien conocido, ¿no? Pero bueno, la otra vez pasaba un caso muy extraño, me acuerdo que era una tabla que tenía muy pocos datos y lo que sucedía era que tardaba, pero no sé, 40 segundos. Y decía, che, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque mirá, el motor, mirabas las métricas, era una fiesta, era un capítulo de 5 codificar muriéndose de risa. Después, la query estaba bastante bien formada y tardaba 45 segundos y había, no sé, 200 registros. Claro, sí, nada. Nada indicaba que tenía sentido la situación. Y obviamente, claro, cuando empezamos a ver el plan de ejecución,
y empezamos a ver a detalle lo que estaba pasando, era algo tan mínimo, pero que nos complicaba tanto la vida, que la foreign key y el ID de la entidad fuerte ambos eran enteros, pero con diferente precisión. Ah, mirá, qué loco. Entonces, eso terminaba generando que haga una conversión, un casteo Claro, por cada tenía que registro, y ese casteo era el que se llevaba el tiempo. Qué loco. Entonces, claro, bueno, nada, obviamente lo revisamos con el equipo y decís, che, bueno, ustedes saben que explain o desk Bueno, vos sabés que... en base de datos, Claro. y la verdad que no lo ven. No, y es algo que nos me ha toca pasado formar. encontrarme con TLs y todo que no saben lo del explain analyze en una query. Y sí, pasa un montón. Pasa un montón y muchas veces... pero bueno, a mí siempre me dio la sensación de que el troubleshooting Sí. no sería una de las ramas más elegidas, porque es bastante cierto. doloroso, ¿no? El troubleshooting Sí, sí, sí. de una aplicación. Pero bueno, ahí Marian sabe, como siempre indico yo, cuál es la estrategia la mejor estrategia de troubleshooting es acorralemos los errores. Sí. O sea, no es una cuestión de andar adivinando, browseando código. Horas hombre trabajando. Se aprende en la trinchera y no se olvida por el dolor. El dolor hace que... Es como cuando comitea la base de datos, el dolor de estar una tarde renegando con algo hace que no te olvides más. Pero bueno, me parece súper interesante y un último comentario que me gustaría es, ¿y cómo hoy la inteligencia artificial colabora en tu diaria de ser la persona que está velando por la performance de las aplicaciones con mucha carga? Claro. Bueno, hay cosas que, como que la teoría pesa más que nunca, te diría. Porque hay cosas que son tópicos, no sé, por ejemplo, temas de query n+1, ponele. Tenés un for each, ponele, te traes algo de la base de datos y después por cada elemento haces una query. En vez de hacer una sola query, fue. Claro. Todas esas cosas hoy día, no sé, Cloud pero eso 4, fue, 5, eso te voy a interrumpir un segundo. sí. Ese tipo de soluciones es las soluciones de framework de persistencia. Exacto. Entonces, justamente pasa eso, sí. Entonces, la falta de... lo que solía pasar antes de los frameworks de persistencia es que delegábamos mucho procesamiento al motor de base de datos, porque el motor es mucho más eficiente levantando, cruzando y agrupando datos que hacerlo en capa de aplicación. Sí. Entonces, ese es el caso donde delegar al motor performa más que dejarlo en capa de aplicación. Sí, y bueno, y me ha pasado aplicaciones Laravel, por ejemplo, en PHP. Tienen muchas abstracciones en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Está lleno de ese problema de query n+1. ¿Qué puedes hacer con la IA? Decirle, che, tratame de ubicar cuellos de botella. Incluso le podrías pasar estadísticas de New Relic o Data o lo que vos quieras. Yo sé que estos son los endpoints que andan más lento, por ejemplo. Y va y te los puede llegar a encontrar y hasta te puede proponer un plan de cómo harías el refactor, digamos. Y ahí en lo que te agiliza mucho es, no sé, supongamos de Laravel. Antes, no sé, tenía que irme a la documentación a ver cómo cargaría antes de antemano la data o cómo esquivaría ese n+1, y hoy día te lo hace, digamos, te lo hace bastante bien. Y eso es muy loco porque hay cosas que se resuelven sabiéndose el tópico, sabiendo de dónde conseguir los datos, dándosela a la IA y después probando. O sea, a ver si la solución la hizo bien o incluso leyendo el código y demás. Y en mi caso, por ejemplo, yo nunca fui muy infra low level, pero ya estoy laburando con pipelines de CI/CD o lo que sea, o dockerizando cosas o metiéndome en las imágenes de Docker y qué sé yo, y no tengo que saber el 100% de las cosas, digamos. Me tengo que saber los temas. Claro. No sé, de acá toma la imagen base de la aplicación, no sé, una cosa así, ¿viste? Que incluso eso también hasta se lo podrías preguntar. Y bueno, después, ¿cómo lo actualizo? Y no sé, meto una caché como para que no esté buildeando todo el tiempo lo mismo, qué sé yo. Todo eso está asistido. Entonces, nada, te agrega vitaminas si te sabes la teoría. Eso me parece. El otro día veía un meme, el dev full stack de antes, que era backend frontend, y el actual, que es backend frontend, base de datos, DevOps y muchas otras ramas que hoy en día estamos acostumbrados a tocar todo el tiempo durante una jornada de trabajo. Bueno, de hecho Amazon tiene su producto donde te asiste, ¿no, Marian? Que
creo que ahí podés contarnos un poco más vos de cómo es esa experiencia. El mejor compañero de trabajo. Estamos hablando de Developer Q, que pasó ahora a ser Kiro. Que, por ejemplo, si estás trabajando con AWS, tenés algún problema, que me ha pasado. En un momento llegamos a tener un costo muy elevado de lo que venían siendo los meses anteriores, y salimos a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue este producto? En este caso eran lambdas. Entonces salimos a ver qué era lo que estaba pasando, y resulta que en un momento teníamos un servicio que estaba ejecutando mal, invocando las ejecuciones de los lambdas más veces de lo que nosotros teníamos esperado, porque estaba restarteando todo el tiempo, y eso lo resolvimos en media hora preguntándole a este asistente de código qué estaba pasando. Tengo esta cuenta con este problema, tengo este servicio que lo tengo desfasado, ¿qué está pasando? En un cachito salió el análisis de qué pasó punto por punto, día por día. Se está ejecutando tal función mucho tiempo, muchas veces, y ahí era donde teníamos el gap respecto a los periodos anteriores. Entonces lo que hicimos fue ir a atacar directamente el servicio que estaba ejecutando muchas veces la función, y con eso salimos en media hora. Claro, no. Eso es un ejemplo. Además es asistente de código, te ayuda a crear nuevos componentes. No, y eso podrías haber tardado una semana o más. Sí, tranquilamente. Sí, no, y aparte se te tienen que cruzar justo las dos líneas, ¿viste? Para... Sí. Tenés que estar inspirado. Tiene que pegar una sinapsis. Yo tengo muchísimas horas de bolo de troubleshooting, pero lo que siento es que estas tools, a los que hemos hecho mucho troubleshooting en algún momento de nuestras vidas, te facilita mucho, porque son los interrogantes. Yo siempre digo, ¿viste? Lo mismo, pará, a ver, abrí la boca, ¿tenés rojo? Sí. ¿Te duele el oído? Sí. ¿Tenés fiebre? Sí, tenés faringitis. O sea, es como... Y en software termina siendo lo mismo. Es, pará, esto se cae. ¿Por qué se cae? ¿Y quién lo llama? ¿Y cómo es? ¿No? Entonces empezás a como descartar cosas, y esto lo que te permite es descartar cosas a toda velocidad o probar tesis muy rápidamente. Es decir, bueno, mi idea es que esto debe venir por acá. Fíjate cómo Mariano le dio todo un contexto. Le dijo, mirá, esto es lo que hacemos, esto es lo que pasaba, esto es lo que está pasando, y la importancia de hoy saber comandar a la IA, ¿no? O sea, saber comandar a la IA me parece que muchas veces es lo clave, y ni hablar para análisis de volúmenes de datos. Definitivamente pedirle que te saque algún tipo de conclusión o cruce o algún predictivo es fantástico. Bueno, ahora Datadog, ponele, tiene Watchdog Insights, le dicen, y te metes en los dashboards, qué sé yo, te aparece una cajita que te dice, me parece que estás teniendo problemas por acá, digamos. Esta query la noto detecta anomalías, digamos. Y nada, te evitas un montón de laburo y de monitoreo y demás. Eso, y además terminamos dando un mejor tiempo de respuesta, un mejor servicio, la aplicación es más estable, ¿no? Tiene un impacto directo en el negocio que tenemos que mesurar. Pero bueno, nada, Fede, como para cierre, ¿qué se viene en el 2026? ¿Cómo estás viendo el futuro de la industria? ¿Qué te parece que es importante tener en cuenta? Para más que nada, pensando en esos Fedes principiantes. ¿Cuándo volvés? Cuando vuelvo. No, para que Mati es un amigo, y con Mati no vamos a tener ningún tipo de conflicto va a ser como Florentino Pérez peleándose ahí con otro presidente, no. Bueno, mirá, a mí siempre me copó la parte educativa. Entonces, y bueno, ahora esto del streaming me está llamando un poco la atención, siempre quise llamar la atención de alguna forma. Y bueno, nada, me gustaría ver cómo tratar de inculcar estas cosas, ¿viste? De performance engineering y demás, que es la parte que también me apasiona y demás, o sea, caer y arreglar cosas si todo está roto y nada funciona. Y bueno, o sea, me gustaría crecer por ese lado y seguir laburando de arquitecto, tele, es lo que más hago, digamos. Espectacular. Sí, creo que hoy el sistema educativo tiene un challenge que es mucho más heavy que nunca, porque ya en algunos momentos, por lo menos desde la industria, percibíamos que había algunos gaps entre quizás algunas cosas de las que se ven en las universidades y lo que terminaba pasando en la vida real del profesional.
Yo creo que ahora con lo que pasó con la IA es como extremadamente peor. Sí. Y hoy por hoy creo que todos, pero no lo digo a modo de queja, sino digo que creo que como en tanto sociedad, Estado como los privados, nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo ese joven talento va a tener horas de vuelo? ¿Cómo ese joven talento va a poder, digamos, desarrollar esa experiencia que es muy distinta a la experiencia? O sea, tu experiencia con la mía ya es muy distinta, Sí. porque yo fui a las queries a escribir Store Procedure, a hacer triggers, a hacer un montón de cosas, ni hablar el que programaba base de datos de archivo. Ustedes ya arrancaron más con los frameworks y ahora tenés un pibe que está prompteando y haciendo una app y no sabe nada de lo que pasa por detrás, digamos. Así que el nivel de abstracción es tan alto que cuando algo falla es a dónde vamos a tocar. Sí, se miran entre todos. Y diciendo, rajemos antes que no se den cuenta, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, creo que es un desafío. Nosotros, particularmente con el equipo de Movits, estamos ya trabajando con ese tema de, bueno, ok, listo, buenísimo, está bárbaro, somos seniors, con la IA volamos y podemos hacer un montón de cosas que no hacíamos, pero en algún momento vamos a envejecer, nos vamos a querer retirar y esto tiene que seguir funcionando con las nuevas generaciones. Así que, bueno, Fede, muchas gracias por hacerte el tiempo, Un gustazo. aprovechar el viaje y bueno, ya seguramente haremos, aunque sea otro por video, pero Ya virtual. siempre bienvenido para algún tópico cuando estés por acá por la zona. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora arranca la fiesta.